Buenas noches a todos. Esta es ya nuestra tercera sesión de este curso que nos está brindando José Luis Leal sobre análisis de fallas en rodamientos causados por la lubricación. Agradecemos a todos la participación en este webinar. Les recordamos, por favor, registrar la asistencia. A todos los que han registrado la asistencia, perdón, les enviaremos el link para presentar un test, el cual si lo aprueban y si deciden hacerlo, les daremos el certificado de aprobación del curso. Si no desean hacerlo, les daremos pues igual el certificado de participación. Entonces, bienvenidos a todos. Gracias por haber aceptado esta invitación de Interflon Latinoamérica para colaborar en la formación de todos nuestros clientes. Y José Luis, bienvenido de nuevo y muchas gracias por transmitirnos todos tus conocimientos sobre ese tema. Ujú. María Teresa, gracias a ti y a todos los que están conectados. Bienvenidos, bienvenidas. Ahí veo que están saludando, ¿no es cierto? Víctor, George, un gusto saludarte, Félix. Está, ¿no es cierto? Jairo, David, Luis. Ahí están todos los coleguitas conectados. Vamos a comenzar. Yo voy a apagar mi cámara para poder tener mejor conectividad. Voy a compartir con ustedes una presentación que tiene que ver con lo que hemos estado trabajando durante estas dos jornadas anteriores y vamos a ver hoy día un caso de estudio, ¿ya? Vamos a ver cómo se aplica el análisis de falla realmente y voy a compartir con ustedes también otras informaciones, otros elementos útiles para su formación. Aquí está ya. Bien, en estos momentos yo creo que ya están visualizando la presentación. Sí, eh, vamos a proyectar José, acá. sabes que hoy otra vez te salió la banda negra que te salió en la primera sesión. Hace Ajá. 8 días no estaba, Ah, y hoy ahora, otra vez está. Sí, sigue esa banda negra. a ver, vamos a ver. Voy a tratar de proyectar ahora, a ver si lo toma. Continúa. Sí, se ve algo ahí. Sí, se ve esa banda negra. Ah, qué lástima, oye. Zoom se está portando mal. Pero bien, Hace Buenas ocho noches. días no salía. Si quieres, la Buenas puedes noches. desplazar un poquito hacia la derecha o hacia la izquierda. a O ver, trata de moverla hacia la parte de arriba, a ver si te lo permite. ahí. Quedó ahora en la parte de abajo. No sé si de pronto lo puedas desplazar hacia la derecha. Mm, no, no me lo permite. No, no me permite desplazarlo a otra zona, oye. ¿Y ahora? José, pero si te lo deja, de pronto ahí ya no se ve. Ya sé cómo desplazarlo y sacarlo. ¿Dice bien? Sí, señor. Sí. Perfecto, perfecto. Muy bien. Este taller tiene por objetivo que ustedes o nosotros podamos, ¿no es cierto?, profundizar en la ciencia, una ciencia o el procedimiento de análisis como un procedimiento técnico que te permite descubrir finalmente por qué fallan los rodamientos, saber el por qué. Entonces, durante este taller, y están las clases ya cargadas en YouTube, puedes tú visualizar cuáles son las características que tienen los rodamientos, sus partes, y justificábamos el análisis de falla en, en poder lograr de que los recursos del donde tú trabajas no
no se vengan o no vuelvan a estar mal empleados y tú también tengas un trabajo continuo y de buen rendimiento. Hablábamos, ¿no es cierto?, del impacto que tiene una falla y veíamos de que por un lado estaba la teoría y por otro lado estaba la práctica como factor paralelo que determina el tiempo de trabajo de un rodamiento. Y llegábamos después de la segunda clase, después que hablábamos de las pistas de desgaste o los patrones de desgaste, a la norma que te permite trabajar en el análisis de causa raíz, que es la norma ISO 15243. Y en este caso, la norma 15243 te permite identificar físicamente cuáles son las huellas que quedan en los rodamientos cuando estos fallan, cuando tienes tú un problema de falla y quieres saber el por qué. En el fondo, lo interesante de esto es que cuando tú trabajas en mantenimiento, el mantenimiento, por una parte, existe el mantenimiento correctivo, correctivo, está por otro lado el mantenimiento preventivo y quizás preventivo, y está el predictivo y está el proactivo, y ahí podríamos encontrar hoy día en la literatura múltiples descripciones de mantenimiento. El problema está, particularmente en el caso de los rodamientos, es que si tú quieres prevenir una falla en un rodamiento, prevenir una falla, lo único que tendrías que hacer es intervenir el equipo antes de que el equipo se detenga. Pero eso podría ser incorrecto técnicamente porque el rendimiento del rodamiento, imaginémonos que esta curva es el rendimiento del rodamiento, acá está el rendimiento en el tiempo, después de un percutor de falla presente en el rodamiento, el rendimiento empieza a decrecer hasta que finalmente el rodamiento ya no puede seguir funcionando y se genera la falla. Entonces, durante este periodo de tiempo donde el rendimiento del rodamiento va en disminución, ya simplemente hay que planificar la, el cambio del mismo para que no detenga el proceso. Entonces, la parte preventiva se cree que está vinculada con la parte predictiva, porque predictivamente a través de vibraciones, ultrasonido, termografía u otro elemento sintomático de inspección en el funcionamiento de los rodamientos, te podrían decir de que hay algún problema en el mismo, ya que un alza de temperatura podría arrojar algún criterio de evaluación o de síntoma de que hay una anormalidad en el funcionamiento, o la alza de vibraciones también te podría arrojar esa información, o sonidos que de alguna manera te podrían estar indicando en diversas frecuencias de que el rodamiento está en presencia ya de un daño. Entonces, el mantenimiento predictivo, no sé si llamarle mantenimiento en realidad, ya que es una examinación, ¿ya? El procedimiento de cuidar o revisar sintomáticamente el rodamiento es un procedimiento de inspección simplemente bajo mi criterio. Y esa inspección te permite a ti planificar un mantenimiento en el rodamiento para que el rodamiento no falle y esa falla en el rodamiento determine finalmente que tú tengas que detener el equipo. ¿Ya? Entonces yo la parte predictiva, yo no sé si le llamaría mantenimiento predictivo, eso es muy en lo personal. Yo le llamaría técnicas de monitoreo de condición de vibraciones o técnicas de monitoreo de condición del rodamiento y punto, para saber si mi rodamiento goza de buena salud o ya está en una salud mediocre o ya terminal, y hay que planificar rápidamente y ahí tú aplicas el preventivo para poder evitar la falla. Lo que a veces ocurre es que el rodamiento lo tienes que cambiar porque falló simplemente y sale el pedazo de rodamiento o el rodamiento siniestrado, y ahí viene el análisis de falla a ayudarte para poder interpretar eh, qué ocurrió con el rodamiento, por qué falló, para poder corregir las desviaciones que podrían estar existiendo. Entonces, el análisis de falla te podría ayudar eventualmente para que el próximo rodamiento no tenga la misma falla, pero sabemos de que los tipos de falla que podrían ocurrir en los rodamientos podrían ser múltiples, podrían ser
muchas las variables que impactan en la falla del rodamiento. Entonces, la mejor manera de cuidar tu rodamiento es aplicar el concepto de mantenimiento desde la génesis. ¿Y dónde está la génesis del mantenimiento o del mantenimiento bien aplicado en el rodamiento? La génesis está acá, está en la práctica. Es decir, y aquí vuelvo a reforzar, cuando tú seleccionas una marca de rodamiento idónea para tu aplicación, es decir, la fabricación del rodamiento es un factor. Que tú selecciones el rodamiento adecuado para una aplicación también es vital. Por ejemplo, en una criba vibratoria o en un arnero, estos que trabajan, ¿no es cierto?, para separar metales o separar, ¿no es cierto?, piezas sólidas a través de vibraciones continuas, es evidente de que si tú colocas un rodamiento con juego normal interno, el rodamiento no va a tener el espacio para trabajar correctamente porque por diseño las máquinas vibradoras o cribas vibratorias recomiendan trabajar con juego interno C4 o más. Entonces, si tú trabajas con un juego menor a ese, ya sea porque te equivocaste o porque no estaba el rodamiento que necesitaba y dices, ah, pero son las mismas medidas y lo colocamos, estás procediendo a una selección incorrecta y te puedo decir de que la cantidad de fallas por este tipo de decisiones tomadas desde el aspecto técnico sin tener el conocimiento profundo son muchas, son extremadamente reiterativas, ¿ok? Entonces es importante siempre que el mantenedor se imponga técnicamente en la toma de decisiones al momento de comprar algo, ¿ok? Y en este caso, la gente que trabaja en el área de compras haga su trabajo de qué cosa, de buscar la mejor opción que satisfaga técnicamente el requerimiento del mantenedor. Transportar los rodamientos, protegerlos en bodega es otra función. Y para eso es importante capacitar a la gente de bodega y comprender de que el mantenimiento del rodamiento comienza en la bodega. Entonces, a veces lo que ocurre es que tú tienes acá, por ejemplo, mantención o mantenimiento como departamento y se separa acá la parte de almacén o bodega. Entonces se piensa de que almacén y bodega son los custodios, y es correcto, de todos los repuestos. Y está bien, pero esta persona de mantenimiento no sabe de que si el custodio no cuida bien los rodamientos o no cuida bien los repuestos que te van a entregar finalmente en tu trabajo no van a estar de manera óptima. Por lo tanto, una de las recomendaciones que siempre hago es que cuando estás a cargo de un departamento de mantenimiento, no descuides lo que podrías hacer en el impacto de la bodega. Porque si tú trabajas en la bodega haciendo auditorías continuas una vez o dos veces al año es suficiente y tú logras identificar el porcentaje de repuestos que están en mal estado, ese porcentaje de repuestos en mal estado, algunos los puedes recuperar y reducir ese porcentaje. Y los que ya simplemente no sirven, definitivamente hay que eliminarlos y cambiarlos si es necesario. Porque lo peor que podría ocurrir es que tú tengas un repuesto en mal estado y además sea crítico y al momento de necesitarlo no rinda lo que tenga que rendir. ¿Te das cuenta? Entonces, fíjate todos los factores, o sea, en los tres factores que hemos conversado, en ninguno está presente el control vibracional como un factor de mantenimiento, la termografía, ¿no? Te pueden ayudar para poder identificar el síntoma, pero para que el rodamiento dure mucho tiempo, que en el fondo esa es la función del mantenedor, ¿no es cierto? El mantenedor tiene como principal función que el rodamiento de alguna manera dure demasiado tiempo para que el proceso se mantenga continuo. Pero en el paso del tiempo me he dado cuenta de que, y no sé si tú estás de acuerdo conmigo, me he dado cuenta de que el rodamiento viene a ser el fusible de los equipos que en el fondo tú estás esperando que falle o estás monitoreando que muestre un mal rendimiento para cambiarlo. Pero el fortalecimiento del know-how que tiene que tener en este caso el cuerpo de mantenimiento está por otro lado. De hecho, yo te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que usted tomó una capacitación profunda de lo que es rodamiento, donde ha visto estos tres factores de manera profunda, por ejemplo? Y yo te puedo preguntar, indícame cuáles son las variables que te permiten mantener un rodamiento en óptimas condiciones. No sé si tú eres capaz de decir, oye, necesito de que la humedad relativa en la bodega no supere el 50% o que la temperatura ambiente esté cercana al 20%, a 20 grados Celsius, no más menos, 2 o 3 grados.
o que las vibraciones que se podrían generar en una habitación dentro de una planta industrial que está trabajando con múltiples equipos dinámicos no se sientan en la bodega y tienes que aislar vibracionalmente o civilmente ese lugar. O también indicar que en la bodega no puede llegar directamente luz solar. Utilizar el método FIFO para que tú puedas tener el rodamiento más nuevo en tu bodega, ya que el primero que ingresa es el primero que sale, ¿ya? Entonces, todos esos conceptos, oye, ¿tendrás tú los conocimientos profundos para poder determinar qué rodamientos van en una bomba que transporta fluido cuando trabajan hermanados? ¿Cuáles son los rodamientos y qué cuidados tienes que hacer o tienes que tener al momento de comprar rodamientos para tu pool de motores eléctricos? ¿O cuáles son las jaulas permitidas o canastillos en los rodamientos de aplicaciones críticas? Entonces, estas cosas no se abordan y estas son las cosas que le dan vida, en este caso, le dan un índice de confiabilidad más alto a las plantas industriales. ¿Para qué decir la parte metrológica, donde tú tienes que conocer en profundidad el concepto de ajustes y tolerancias, ¿ya? Tolerancias geométricas, tolerancias dimensionales, rugosidad, y saber cuáles son las recomendaciones óptimas para que el ecosistema, en este caso, el ambiente de trabajo del rodamiento, tengan, ¿no es cierto?, el mejor lugar posible. Hoy día me atrevería a decir de que el montaje de rodamiento es el aspecto más trabajado en las plantas, donde eh, todos saben de que idealmente se debe contar con un calentador por inducción para aplicaciones de dilatación térmica o con maleta de desmontaje o montaje en este caso, extractores, pero también este procedimiento viene también por un desarrollo de negocios que las empresas de rodamiento han mostrado, ¿no es cierto? Y está bien, o sea, tener en tu bodega estos equipos es correcto y así tiene que ser. ¿Y por qué llama mucho la atención el montaje? Porque el montaje también viene asociado a un negocio y el negocio de las herramientas. ¿Ya? Entonces, este negocio de las herramientas ha empujado a que tú conozcas más de montaje, pero el negocio de los rodamientos no trabaja en estas áreas o las descuida de alguna manera y las plantas tampoco las visualizan. Ahora, otro tema importante también tiene que ver con la lubricación, pero también está asociado a un negocio. ¿Y por qué? Porque hoy día existen múltiples empresas que se dedican, ya sea por una parte a capacitar en esta área, ¿ya? Que lo cual es correcto, pero hay que tener un fundamento técnico real. Hay empresas que también se dedican a suministrar, en este caso, lubricantes, que en el caso de Interfor, ¿no es cierto?, que ha desarrollado la ingeniería para poder presentar la mejor opción, ¿ya? De trabajo para que tus rodamientos tengan la mayor confiabilidad posible. Y no solamente está el producto, sino está la correcta selección. También está, ¿no es cierto?, las cantidades idóneas y las frecuencias. Entonces, la lubricación y el montaje son las áreas que más resaltan. Y es porque también existe todo un desarrollo comercial en este aspecto. Pero la lubricación va muy de la mano con lo que es sellos, ¿ya? Y aquí también podríamos decir que podría haber otra variable. Lo mismo que la alineación. La alineación también resalta y también se trabaja porque hay un negocio detrás o hay un desarrollo comercial donde están las empresas que fabrican alineadores y entregan estas soluciones para que tus equipos trabajen de manera correcta. Y en el caso del desmontaje, que va muy de la mano con el montaje, también hay equipos. Pero estas partes que están acá abajo impactan en el rodamiento, sí, y es aquí donde tú tienes que fortalecer tus conocimientos y no descuidar lo que estábamos conversando. Y probablemente hay más, ¿ya? Entonces, volviendo a lo que estábamos conversando de los modos de falla, cuando tú quieres saber finalmente por qué falló el rodamiento, la idea es que tú veas finalmente cuál fue la causa para que esto no vuelva a ocurrir. Ahora, estuvimos viendo, y no vamos a revisar en detalle ahora por factor tiempo, pero sí en la clase de la semana anterior están explicados en detalle cada uno de estos modos de falla. Te invito a que lo veas porque también te va a ayudar para la prueba de certificación. Te puedo decir de que un alto porcentaje de las fallas de los rodamientos puedes tú encontrar el por qué eh, identificando estas imágenes, sabiendo, por ejemplo, cuándo se produce la fatiga,
el desgaste, la imagen de corrosión, erosión en el material, la deformación y el agrietamiento o fractura. Entonces, aquí existen subdivisiones dentro de esta, que cada una va teniendo una imagen, ya como la que estamos viendo acá, y esta imagen te va diciendo, en este caso la fatiga subsuperficial, que tienen este tipo de imágenes, va asociada a sobrecarga. La fatiga superficial, que estamos viendo acá, que en el fondo son zonas espejo y erosión superficial, viene asociada a un porcentaje, en este caso, o un esquema donde el espesor de la película lubricante es muy vago y necesitas mejorarlo para que la viscosidad te permita esta separación. Y así podemos ir conversando del desgaste, ya que de alguna manera se podría generar abrasivamente por un mal sistema de sellado, el desgaste adhesivo por altas velocidades o velocidades muy bajas que no permiten trabajar, en este caso, con el rodamiento. ¿Ya? Ahí está la corrosión, ¿ya? Y falso Brinell, hay un coleguita que está rayando la pizarra, Brian, te pido ahí que por favor no la rayes. Vamos a dejar de compartir para volver a compartir. A ver, ahí sí. Y vamos a sacar la pantalla negrita que está ahí arriba. Eh, Ahí sí. Entonces ahí tenemos el- en la imagen de voltaje, cómo este se va mostrando. Y esto lo conversamos en detalle, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a ver en detalle aquí? ¿Qué vamos a profundizar hoy día? Muy bien. Dentro de las promesas que yo hice, o dentro si bien digo, de la promesa que yo hice en este taller, para las personas que aprueben este taller, les voy a regalar lo siguiente. Voy a mostrarles qué es. Mira, este es un protocolo. Por ejemplo, si tú no tienes por acá, mira, yo hice un protocolo, tengo un protocolo, voy a mostrárselos a continuación, para que ustedes puedan hacer por su cuenta. Quizás no van a lograr, eh, voy a sacar la pantallita, la imagen acá, ahí sí. Mira, este procedimiento es una hoja que yo muestro el paso a paso de cómo hacer un análisis de falla correctamente, ¿ya? Y te voy a explicar aquí a grosso modo cómo debes abordar un análisis de falla. Para las personas que den la prueba, se los voy a enviar al correo, ¿ya? Direccionado a la persona que apruebe este, este taller. Y mira, ¿cuál es el procedimiento? Para que exista análisis de falla, lo primero que tiene que existir es el rodamiento. ¿Ok? Este procedimiento de análisis de falla se aplica exclusivamente para rodamientos. Ahora, si tú quisieras aplicarlo en otro elemento de máquina, o en una máquina propiamente tal, o en un proceso productivo, o en un proceso logístico, o en un proceso administrativo, porque los análisis de falla tienen múltiples aplicaciones, no es válido. Es únicamente aplicable para rodamiento. No obstante, tú podrías utilizarlo y revisarlo si ves que podrías colocar algo que te convenga, algo que te sirva, ¿ya? Bien. Procedimiento de análisis de falla. Lo primero, lo primero que tú tienes que identificar acá es por qué se cambió el rodamiento. Entonces, la primera pregunta que tú te haces es, ¿el rodamiento lo cambié porque la máquina falló, se detuvo el proceso y saqué el rodamiento destrozado, ¿ah? Que podría estar vinculado aquí al mantenimiento correctivo, ¿no es cierto? O, derechamente, yo cambié el rodamiento únicamente por prevención, sin tener eh, información predictiva de análisis, nada.
por ejemplo, en el caso de, no sé, de un avión, donde ya vivió ciertas horas de vuelo, tú sacaste el rodamiento. Y pasa que de pronto las personas dicen, y así lo hacen algunas aerolíneas o algunas empresas que trabajan en la aeronáutica, que son muy, muy rigurosos, muy estrictos en lo que es análisis de fallas, sobre todo, que ahí no hay margen de error, como en otras cosas también. Entonces, se saca preventivamente el rodamiento y se analiza y se dice, oye, este rodamiento ¿en qué estado salió? ¿Salió deteriorado? ¿Salió en buen estado? La idea es que salga, eh, claro, con un desgaste propio, pero no que corra riesgo de que falle. Entonces, igual se puede hacer un análisis preventivo de ese rodamiento. Y cuando tú haces un mantenimiento predictivo y tú visualizas de que ahí el rodamiento ya está presentando un aumento en las vibraciones o un aumento en temperatura o un sonido irregular en alguna frecuencia por ultrasonido u otro elemento que tú estés detectando y tomas la decisión porque el equipo es crítico y no quieres que correr ningún riesgo, tomas la decisión de cambiarlo. A veces llega ese rodamiento en excelente estado y te dicen, oye, este rodamiento está presentándome este espectro de vibraciones. Me ha pasado. ¿Me puedes dar, por favor, tu feedback para poder saber qué pudo haber generado este aumento de vibración? Nosotros quisimos retirar rápidamente este rodamiento porque no queremos arriesgar este equipo a que falle o, que, o a que se detenga este equipo. Y también es válido, ¿ya? Es válido. Entonces, es importante que se haga un formulario de identificación del rodamiento, porque aquí ocurre otra cosa. Aquí hay que descartar en esta etapa, ya voy a ver si puedo rayar acá. No, no me deja rayar. Aquí hay que descartar tres cosas. Aparte, hay que descartar eh, si el rodamiento que tú estás analizando corresponde a la especificación que necesitas. Me explico. Imagínate que tú estás sacando un rodamiento que es un 7210, por ejemplo, que es para bombas, y el rodamiento necesitaba ser para trabajo apareado, por decir. Entonces, como es para trabajo apareado, tiene que ser con cara rectificada y quizás colocaste otro rodamiento. Entonces tú haces el match entre el rodamiento que de alguna manera necesitabas técnicamente con el que instalaste. Esa es la primera pregunta que tú te tienes que hacer. ¿Estaba bien escogido o bien seleccionado el rodamiento? Incluso hay personas que dicen, oye, el rodamiento me recomendaron la marca A y yo lo estoy utilizando en marca B. O sea, ya hay una diferencia ya. ¿Ah? Oye, este rodamiento para el motor eléctrico que estoy sacando y que falló, tiene juego C2 y me estaban pidiendo que fuera juego C3. Entonces, ese es el primer match que tú tienes que hacer. Cuando tú sacas el rodamiento, aparte de identificar el tipo de mantenimiento que este tenía, es saber si técnicamente conversaba con lo que el fabricante, en este caso, la aplicación demandaba. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta que uno se hace es decir, oye, ¿y este rodamiento es original o no? Ah, ¿qué quiere decir que sea original? Que sea genuino, que es decir, si tú compraste rodamiento en marca A, sea en marca A. Me ha pasado que muchas personas me dicen, oye, José Luis, ¿sabes qué? Me mandan fotos, me dicen, este rodamiento me falló, pero yo tengo dudas que sea original, me dice. ¿Y por qué tienes dudas? Porque mira, el rodamiento tiene una marca en la escritura del código que aparentemente no tiene, está hecho a mano, no tiene norma. El color de la caja no era la habitual para esta marca. Lo que dice la caja, por ejemplo, no es lo mismo que dice el rodamiento. Son cosas que te van apareciendo evidente, o los cuidados básicos que tú puedes tener, o lo otro que te podría parecer, oye, fíjate que este rodamiento que es un NU viene con una cubeta y un aro diferente, mira, fíjate que estoy viendo estas diferencias, ¿ya? O podrías encontrarte con que el rodamiento que estás entregando tiene un remarcado, o derechamente venía sin caja. A veces rodamientos que venían incluso hasta sin ningún código dentro. Entonces, tú podrías decir, oye José Luis, ¿y tú me podrías dar todas las variables que me podrían arrojar a mí un,
una idea de que este rodamiento podría ser o no falsificado, te podría dar esos consejos. O sea, preocúpate de que lo que dice la caja sea lo mismo que dice en el rodamiento. Preocúpate de que el rodamiento venga marcado con láser y no venga remarcado, ¿no es cierto?, manualmente, que sean letras normadas. Preocúpate de que el rodamiento, ¿no es cierto?, los colores de la marca correspondan a los que son. Y lo otro que también que tienes que fijar es la fecha, ojalá, de fabricación, que algunas marcas nomás lo tienen. Que a veces podías tú estar comprando un rodamiento que era del año 1900. ¿Ah? Y lo estás instalando ahora, que tiene más de 100 años en bodega, que te lo vendieron porque el proveedor en este caso era lo último que se quería sacar y aprovechó la oportunidad. Entonces tienes que ver el estado, el rodamiento tiene que venir completamente cerrado al momento de tú comprarlo. Entonces, esos análisis se hacen previo a analizar ya, previo a ver el rodamiento propiamente tal. ¿Mm? Mónica, yo no sé si hasta aquí hay alguna pregunta para seguir avanzando en la otra parte del análisis aplicado. José Luis, por el momento no tenemos preguntas, si quieres podemos seguir avanzando. Perfecto. Moni, acabaron de No, hacer una. a ver, La voy a leer yo, ya que interrumpí. En un rodamiento viene una marca, por ejemplo, 365Z. ¿Qué significa muy aparte de su número? 365Z. No, tendría que mandarme una foto para poder verlo, para ver el contexto en el que está. Porque, ¿qué ocurre? A veces podrían haber marcas donde podrían tener un sufijo, no solamente el tipo de tapa, sino también te podrían indicar el tipo de juego. Así que habría que ver la foto, María Teresa, porque el 365 no dice nada. Entonces, continuemos, que no, Bien, esperemos a ver si Andri perfecto. Ordinola nos adjunta ahí la foto. Entonces, esa es la primera parte del rodamiento. Después viene el análisis. Entonces, cuando tú haces el análisis, importante recepcionar el rodamiento que ha sido siniestrado. Es decir, tú tengas la muestra física, ojalá en tus manos. Podría a través de fotografías sacar más información, sí, pero para poder sacar más información a través de fotografías, uno no puede tener el rodamiento general. ¿Ya? De repente me envían fotografías de rodamientos que están recién sacando, que se ve una parte del rodamiento, no. Para poder hacer un buen análisis de falla con imágenes fotográficas, se necesita desarmar el rodamiento y sacar fotos por partes, es decir, sacarle fotos a las rodillas o las bolitas, sacarle fotos a las cubetas exterior e interior, ya sacarle fotos a las jaulas para poder ver, ya, pero hay que tener el rodamiento siniestrado y levantar información, ¿ya? Del histórico del equipo, cuándo fue la última vez que se cambió el rodamiento, cuánto tiempo duró, dónde estaba instalado, ¿ya? Eh, ver en qué máquina estaba instalado, qué lubricante era el que tenía o estaba utilizando, a qué revoluciones estaba, en este caso, el rodamiento trabajando. ¿Y por qué es importante el contexto? Porque el contexto te va a indicar a ti el porqué de la falla. Te lo coloco en este siguiente ejemplo. Imagínate, los peritos forenses o los peritos criminalísticos de repente se colocan a hacer reconstitución de escena para poder saber qué ocurrió. La reconstitución de escena, por ejemplo, en el ámbito policial o en el segmento policial, en qué consiste la reconstitución de escena? La reconstitución de escena consiste en llevar a la víctima, no en este caso, si es que no está la víctima, lleva en este caso el victimario, y empiezan a hacer una dramatización, un sketch o un esquema de dramatizado de cómo fue. A ver, ¿dónde te colocaste tú? Estabas aquí. ¿De dónde hiciste, por ejemplo, si fue un disparo? Y empiezan a simular todo lo que ocurrió. O de repente estos mismos policías o agentes eh, de análisis hacen esa reconstitución para ver por qué se pudo haber generado los accidentes. Porque el contexto te va a entregar qué ocurrió. ¿Ok? Entonces, en el caso de los rodamientos, también es importante. A veces el solo contexto ya te está dando luces de qué pudo haber ocurrido. ¿Ya? Entonces es importante levantar información, que te cuente la historia, la mayor cantidad de antecedentes que tú tengas.
No es lo mismo un equipo que tenga falla reiterativa de este tipo a un equipo que tenga una falla esporádica, una vez y nunca había pasado antes. O este equipo todos los meses tiene esta falla. O cada 3 meses ocurre este evento. Bueno, hay que investigar qué es lo que ocurre cada 3 meses. ¿Qué es lo que pasa? Oye, cada 2 semanas o todas las semanas ocurre este otro fenómeno. ¿Te das cuenta? Entonces, es importante levantar información. El levantamiento de información te va a arrojar a ti la claridad de lo que está ocurriendo. ¿Mm? Muy bien. Y recién ahí vamos a trabajar con la norma. Y se hace un preanálisis sin limpieza. Ojalá primero sin limpieza y después limpiar. Y sin limpieza, tú podrías ver el estado del lubricante. Si el lubricante está degradado, si el lubricante está en buen estado, si el lubricante está separado, si no tiene lubricante, ¿ya? Ver el estado de los sellos. El sello puede estar deformado, el sello está desintegrado o el sello sufrió trabajo en altas temperaturas u otro, o ver de repente algún tipo de sedimento en el rodamiento. Después el rodamiento se lava, ¿m? Se lava. ¿Y cuál es la mejor forma de lavar un rodamiento? De hecho, me han preguntado esto, de personas que de repente quieren reutilizar un rodamiento, que lo sacaron, ven que están en buen estado y quieren hacer cambio de grasa y tienen la posibilidad de sacarlo y lo pueden lavar. ¿Se puede lavar un rodamiento? Sí, se puede lavar un rodamiento. ¿Y cuál es la mejor forma de lavarlo? Es con petróleo en un recipiente. Tú colocas ahí el rodamiento y con una brochita o ahí mismo en el recipiente lo vas lavando en un recipiente con petróleo, ¿m? Con diésel. Y después lo seca, lo dejas secar, no utilices, si es que vuelves a reutilizar el rodamiento, que no se recomienda, pero lo he visto, no lo, Ah, no lo bueno. reutilices. Ah, Por ahí hay cosas de... y de- no, ahí está silenciando el coleguita. Mm, ahí sí. Como les decía, vas a lavar el rodamiento. ¿Y por qué se lava el rodamiento finalmente para hacer el análisis? Porque ahí vas a poder ver en plenitud la imagen de la falla. Y tú después haces la contrastación. Ah, mira, esta imagen es de desgaste, esta imagen es de esto otro. Y ahí tú puedes hacer finalmente el, el match. Y después que ya el rodamiento está limpio, hace el análisis y identificas el modo de falla. ¿Ya? Identificas el modo de falla. Una vez que tú tienes el modo de falla, tienes que definir el porqué. Y tú haces la hipótesis. Oh, ¿qué ocurrió acá? Pudo haber ocurrido esto o lo otro. Y tú haces una hipótesis, pero que tenga lógica. Después de ver este formulario, yo te voy a mostrar un caso real de análisis para que veas cómo se hace, ¿ya? Y después haces tu reporte ejecutivo y lo entregas. ¿Bien? Bien. Eh, Voy a ver si hay alguna duda para pasar al caso estudio. Eh, 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 eh. A ver si hay preguntas. Hay consultas, ¿no? Así que no. José, discúlpame. Te acabo de enviar justamente la pregunta, bueno, la imagen con respecto a la pregunta que nos habían hecho del 365Z, que es el tema de la pregunta que hizo María. No sé si de pronto lo puedas revisar. Tienes el micrófono apagado, José Luis. Ajá. Vamos a verlo de inmediato. Ese 365Z corresponde a lo siguiente. A ver si me permite hacer mi... No me deja esta cuestión. Ahí está cargando la pizarra. Dame un minuto. Voy a mostrar la calma. Me enviaron una foto.
No, voy a tratar de descargarla para que la vean todos. El colega aquí me mandó una fotografía que está en el chat. ¿Ya? José, te la mandé al WhatsApp, por si te queda Sí, más fácil bajarla de ahí o compartirla de ahí. sí, aquí la tengo ya. Ahí me mandó la foto cortada del amigo, eh, porque esa es la carátula de una tapa de un rodamiento, una caja de un rodamiento. ¿Ya? Entonces, resulta que esta caja del rodamiento, aquí está el rodamiento 6208-2Z, y resulta que esta caja la estamos viendo de frente. Acá abajo te muestra, esta es una marca sueca, que es SKF, donde te dice dónde fue la procedencia que fabricado particularmente este rodamiento en Argentina. Y el colega me está preguntando qué significa este 365Z. Muy bien. Ese 365Z significa lo siguiente. Resulta de que particularmente la marca SKF, que esto igual es información interna por parte de ellos, entonces yo voy a hablar desde desde mi conocimiento personal, pero no voy a entrar en mayor detalle. Resulta que esas cajas, tú la ves de frente, acaba el código, ya que arribita, ese 365Z quiere decir de que ese rodamiento fue fabricado en diciembre del año Z. Entonces, ¿cuál es el año Z? Tú te podrías preguntar. Resulta de que yo no sé cuál es el orden actualmente, pero por ejemplo, voy a dar un ejemplo. El año, el año, no sé, Z puede ser perfectamente el 2024. En este caso, pongámosle 2022, por decir. ¿Ya? El año A, porque después de la Z viene el A. A, B, C, D, W, ¿no es cierto? Hasta terminar el abecedario, Z. Después el año 2000, el año A, el año 2023, por decir. Pero, esto estoy inventando el orden de los años, pero esto es verdad, ¿ya? Y quizá el año B hoy día puede ser el año 2024. Entonces, este Z quiere decir que corresponde a un año que internamente SKF lo tiene ya tabulado, que le podrías tú consultar al fabricante de la marca de este rodamiento que te lo entregó. Entonces, podría ser, por ejemplo, si fuera el año 2022, coincide, ya, este es el año 2022. Entonces, te dice en qué año fue fabricado. Esta letra te dice el año en que fue fabricado. Y estos 365 no vas a encontrar un número mayor que este porque estos son los días del año. ¿Ya? El año tiene 365 días. Entonces, este rodamiento fue fabricado el 31 de diciembre del año 2022. ¿Mm? El último día del año. O en diciembre del año 2022, por decir. ¿Ya? Entonces, este numerito te indica el día de fabricación y el año de la fabricación. Por ejemplo, podrías tener tú 90 90 B. Esto quiere decir 90. Enero tiene 30 días, marzo, si bien es cierto, febrero tiene 28, ya, 28, este tiene 30. Este rodamiento fue fabricado a fines de abril, principios de mayo del año 2024, por decir. Esa es la explicación. No sé si queda claro la respuesta al coleguita que estaba consultando. José Luis, discúlpame, hay otra pregunta con respecto a eso, pero entonces tengo, con la explicación que acabas de dar, ese número solamente lo tiene internamente el fabricante para saber el año. O sea, no lo Sí, la letra. especifica por ningún lado perdón, la letra, no la especifica por ningún lado del empaque. Bueno, mira, esa información igual está en internet, tú la podrías buscar, pero el fabricante la tiene. El fabricante te la tiene que dar. Tú le puedes preguntar y ellos te van a decir, es información abierta, entonces no va a tener problema de que te la den por decir. Perfecto, que esa pregunta también la había hecho Andy con respecto a la fecha de fabricación. Por último, después yo te puedo compartir algo más de información, pero eso está en internet. Pero el fabricante te lo da sin inconveniente. Y es importante saber eso, porque el rodamiento, por ejemplo, tiene una vida útil en bodega, si es cerrado como el que estamos viendo ahí, que tiene tapitas metálicas, no más de 3 4 años en bodega si es que las condiciones ambientales son óptimas. Entonces imagínate, tú compras un rodamiento grande,
o sea, un rodamiento que venga con fecha de fabricación de 3 4 5 10 años atrás, estás comprando un rodamiento que es antiguo en su año de fabricación. Entonces, tú podrías exigirle también al proveedor que te venda rodamientos que vengan casi nuevos, si estás comprando algo nuevo. Mónica. Listo, José Luis. Tenemos otras preguntas, no sé si de pronto quieres que te las leas o quieres avanzar. Sí, no, sí, léeme las nuevas porque vamos a pasar al ejemplo, al caso práctico. Perfecto. Hay una pregunta que dice, ¿el preanálisis se hace por medio de fotos? Idealmente, el preanálisis es idealmente hacerlo físicamente. Si es que tú lo puedes hacer físicamente, idealmente. Ahora, en mi caso, me toca hacer a mi análisis a distancia y yo lo hago con fotos, por ejemplo, pero idealmente hay que hacerlo con el rodamiento físico. Gracias, José Luis. Hay otra pregunta que dice, ¿hay rodamientos que se les puede reemplazar piezas? Ejemplo, las balineras. En el caso de los rodamientos, tú puedes, hay un concepto que hoy día lo están usando muchísimo las marcas, que se le llama el repotenciamiento. También se le conoce como remanufactura. Y de hecho, Colombia tiene un centro de remanufactura muy grande, muy importante en Latinoamérica, de una marca en particular, Brasil, Chile, me parece mucho que Perú también. Entonces, ¿qué hacen estas marcas? ¿En qué consiste la remanufactura o repotenciamiento? El rodamiento cumple su vida útil después de un tiempo. Después de un tiempo, ese rodamiento tú lo puedes cambiar. Sí o sí lo tienes que cambiar porque lo tienes que sacar. Y este cambio puede ser por un rodamiento nuevo o puede ser por un rodamiento repotenciado o remanufacturado. Ese rodamiento remanufacturado, cuando tú dices, le puedo cambiar las balineras, le puedo cambiar algún elemento que esté en mal estado, sí, siempre y cuando esto lo haga una empresa, en este caso, ojalá un fabricante de rodamientos que tenga la expertise y te certifique de que el rodamiento quedó bien reparado, o bien remanufacturado. Y analizan si está en nivel 1 de daño, si está en nivel 2 de daño o si está en nivel 3 de daño. Entonces, cuando hay un nivel 1 o nivel 2 o nivel 3, ellos dicen, este rodamiento califica para mejora, este rodamiento califica o no califica y le hacen el repotenciamiento. Pero como siempre, tú necesitas hacer un rodamiento y de forma instantánea ponerte en proceso de trabajo, no puedes tener mucho tiempo de detención, siempre se tiene algo en stock. Un repotenciamiento o una reparación de rodamiento, por decirlo de una manera coloquial, tarda entre 1 a 3 semanas aproximadamente, dependiendo del tipo de daño que tenga. Y si el rodamiento es crítico y es de gran tamaño, 3 semanas o un mes versus un rodamiento que puede estar de fabricación desde Europa u otro continente para entrega de fabricación 6 meses más importe o importación marítima, es una excelente alternativa. Y aparte que tú también tienes un ahorro en la huella de carbono porque se supone de que al momento de dejar de fabricar y repotenciar y estás reparando, evitas de que ese rodamiento salga nuevo a través de un proceso industrial que hizo emisiones de CO2. Mónica. Gracias, José Luis. José Luis, discúlpame, nos está saliendo en la pantalla un recuadro negro. No sé si de pronto nos puedas ayudar a quitarlo Lo para quitamos. poder ver la presentación. Muchas Ahí gracias. sí. Hay otra pregunta que dice, ¿qué tipo de rodamiento debe ser el adecuado para las cajas reductoras, ya que son lubricadas por inmersión o salpique y el reductor se puede usar en distintas posiciones? Buena pregunta. Ahí en el caso de los rodamientos que van en cajas reductoras, las grandes marcas ya entregan los kits de rodamientos que se requieren. Es importante cuando tú trabajes con una caja reductora de gran tamaño, sobre todo, tengas tú claridad de cuáles son las recomendaciones que te dan estas empresas que fabrican, los convenios que tienen con distintas marcas. ¿Ya? Entonces,
más que una recomendación, decir, siempre va a ser de este tipo de rodamiento, hay que hacer caso de la ficha técnica simplemente, porque podrías tener una mezcla de rodamientos cónicos en algunas partes, o rodamientos cilíndricos en otras, incluso rodamientos de bolita en otros lados. Entonces, va a depender del eje de alta o de baja. Si tú tienes tu eje de alta potencia o alta velocidad, son rodamientos más livianos. Y para eje o salidas ya de alto torque, ya los rodamientos van a ser para alta carga. Entonces va a depender de la recomendación del fabricante, Mónica. Listo, José Luis. Por el momento no tenemos más preguntas. Si quieres podemos continuar. Bien, vamos a continuar ahora con un caso real, ¿ya? Y le vamos a llamar caso estudio, para que ustedes vean cómo esto se aplica. Caso estudio. Mucha atención. Y yo creo que muchos nos vamos a sentir identificados con esto. Imagínate, el siguiente caso, esto es un caso real, ¿ah? No es un caso inventado, este caso es real. Si yo te pregunto cuántos motores eléctricos tienen en planta, pueden ser decenas, centenas, incluso quizás en algunas partes, miles de motores. Estos motores tienen un rodamiento en el lado acople y tienen rodamiento en el lado ventilador. Ventilador. ¿Qué ocurre con esto, con este tipo de repuestos, o con este tipo de motores, o con este tipo de equipos? Que en la medida que el rodamiento, el eje es pequeño, el eje pequeño, diámetro máximo entre 50 a 60 milímetros, diámetro. Es un motor pequeñito. ¿Mm? Está asociado al diámetro y la potencia, pero yo te voy a hablar de diámetro simplemente. Entonces, estos rodamientos que van montados acá, generalmente son de bolita, o le llaman rígidos de bola. Estos rodamientos rígidos de bola que van aquí adentro, ¿ya? Para motores pequeñitos, ¿m? Vienen con tapas. Esto quiere decir, al venir con tapas, es que no necesitan ser relubricados porque en su interior estos rodamientos tienen grasa, grasa multipropósito, ¿ok? Es decir, una grasa estándar cuyo aceite mineral es la base, aceite mineral, el espesante es de litio y tienen todos los aditivos básicos. Entonces, hay personas que se tientan y dicen, oye, yo veo que trae poca grasa este rodamiento, lo voy a sacar las tapas y lo voy a volver a lubricar. Eso es incorrecto, ya que los rodamientos pequeños, dadas las cargas que estos trabajan, porque un rodamiento de este tamaño no le puedes tú colocar un eje de mucho peso. No, un rodamiento de este tamaño, para este tipo de diámetros, ya está calculado el peso máximo que van a tener. Entonces, estos rodamientos por carga mecánica es suficiente que trabaje con sus tapas cerradas. ¿Por qué? Porque el lubricante que tiene en su interior, ¿por qué tienes que cambiarlo? ¿Por qué tienes que relubricar los lubricantes? Porque después de un tiempo, gracias a la carga mecánica, es decir, al peso, se degrada el lubricante y lo tienes que cambiar. Pero como la carga mecánica es baja para este lubricante, no es necesario, no hay degradación de lubricante por carga mecánica. Podría haber degradación por velocidad o por temperatura. Por eso es importante saber los rangos de velocidad y temperatura de un motor. Y eso lo único que podría variar, y en vez de trabajar con rodamientos con tapa, te podrían cambiar a rodamientos sin tapa. No obstante, y hoy día se sabe y se tienen soluciones donde los rodamientos vienen con lubricante para alta temperatura y son sellados cuando las temperaturas, ¿no es cierto?, temperatura ambiente exceden los 50, 60 o 70 grados Celsius. Cuando la temperatura ambiente está cercana a los 20, 30 grados Celsius, estos rodamientos no deben tener ningún problema para trabajar 3, 4 años en el motor eléctrico sin inconveniente. Entonces vienen con rodamiento de bolita. Cuando el motor va aumentando en tamaño y peso, después este rodamiento de acá atrás sigue siendo habitualmente de bolitas y el de adelante es un NU, ¿ya? Encontrar eso es común. Y ya el rodamiento cuando va aumentando aún más de tamaño, ya
ya son rodamientos motores grandes. A veces acá atrás viene igual uno de bolita y acá vienen dos rodamientos que trabajan en pareados, por decir, no entran en contacto, pero son pareados, un NU más uno de bolita, para poder darle más capacidad de peso acá y velocidad también. Este rodamiento que está atrás, este rodamiento que está atrás, cumple la función de pivotear axialmente y se desplaza en esa dirección. Por eso, estos motores en la parte trasera tienen una golilla ondulada. Acá atrás va una golilla ondulada para que cuando el motor deje de trabajar, esta golilla ondulada o anillo ondulado permite que el rodamiento vuelva a su centro, por decir, ¿ya? Porque se sabe de que siempre en un sistema mecánico vas a tener un lado libre y un lado fijo. Y este es el lado fijo siempre, y este es el lado libre en el caso de los motores eléctricos. Entonces, por este rodamiento se desplaza axialmente cuando entra en funcionamiento, se dilata el eje y se desplaza acá, y la golilla ondulada hace el trabajo de retornar. Entonces uno se podría preguntar, ok, José Luis, yo tengo clarito de lo que tú me estás explicando, yo estoy de acuerdo, ya son recomendaciones de los fabricantes. Y otra recomendación del fabricante es que el rodamiento siempre trabaje con juego C3 en los motores eléctricos, una recomendación general. Incluso hay marcas de rodamientos que en vez de colocarle C3 hoy día, le colocan CM como juego de motor, ¿sí? Especial para motor, pero en el fondo es un C3. ¿Sí? Lo hacen también por un tema comercial a veces, para decir, este rodamiento es mejor para motores, ya, pero no, C3 es suficiente. Ahora, eh, tú me dices, José Luis, yo entiendo la dinámica del motor eléctrico, este es un motor eléctrico pequeño, eh, cuyo diámetro de eje, vamos a ver, multiplicamos 9 por 5 y tengo el diámetro del eje, que es 45. Hoy un diámetro de eje 45, es pequeño. ¿Qué podría pasar? ¿Por qué podría fallar un motor con este equipo? Si tiene lubricante de por vida, la temperatura ambiente probablemente ya está totalmente controlada, pero falla. Y la idea es saber por qué falla. ¿Ya? ¿Qué otro tema podemos hablar aquí? Importante, que estos motores eléctricos trabajen alineados. Estos motores eléctricos acaba un acople, ¿ya? Y aquí está el punto crítico de estas aplicaciones. Por un lado está el montaje de los rodamientos. El montaje de los rodamientos es un factor crítico en el caso de los motores, donde si no se ocupa la herramienta adecuada, en este caso una maleta de montaje, en este caso, que también podría haber sido un calentador por inducción, si no ocupas el elemento indicado, vas a tener múltiples fallas. De hecho, aprovecho de hacer un paréntesis acá, te cuento una historia real. Una vez, en una planta industrial aquí está la planta industrial, y aquí tenía un parque de aproximadamente 500 motores eléctricos. Y estos 500 motores eléctricos los reparaba una empresa contratista, una empresa externa. Y resulta que estos motores eléctricos fallaban muy seguido, y esta empresa externa, que era una empresa contratista, una reparadora de motores eléctricos, hacía todo el procedimiento adecuado. Y cuando tuvimos que hacer el análisis de falla, nos dimos cuenta de que los rodamientos venían con una carga magnética. Es decir, y fue fortuito el hallazgo, porque se cayó un elemento mecánico, metálico en la oficina donde estaban estos rodamientos, y el elemento metálico, que acá le llamamos clip, no sé cómo le podrán llamar allá, que es para juntar papeles, se quedó pegado al rodamiento. Y eso es anormal, pues, o sea, un rodamiento no puede tener carga magnética. Entonces, ahí ya llegamos a la conclusión de que por ahí viene la falla. Esa carga magnética que tenía el rodamiento hacía de que toda la polución metálica que existía, el polvo metálico en suspensión, sea atraída o se atrayera por el rodamiento y se mezclaba con el lubricante, generando una pasta abrasiva, y el rodamiento fallaba, y el modo de falla del rodamiento era de desgaste abrasivo, ¿ya? Entonces, en este caso, el rodamiento que tenía ese problema, fuimos a hacer una auditoría en realidad, fuimos a hablar con esta empresa externa y preguntarle un poquito cómo eran sus procesos. Y aquí es importante cuando tú haces una investigación de análisis de falla, hay que ser muy empático y también hay que ser muy cuidadoso con las palabras que uno dice, porque ocurre, por lo menos acá en Chile ocurre bastante, de que
nadie quiere figurar como culpable de una falla. O sea, todos quieren ser inocentes. Yo creo que en todos lados es así. O sea, que me culpen a mí de una falla es fuerte. Entonces, mientras no entendamos de que las fallas, si bien es cierto, pueden ser direccionadas por acción humana, es algo involuntario en muchos casos, sobre todo en este tipo de contexto. Entonces, hacer un análisis no es tan fácil, porque tú le haces preguntas a las personas para identificar las fallas y te van a decir, yo hice todo bien. De hecho, oye, ¿qué pasó con este rodamiento? No tengo la menor idea. Yo hice todo bien, lubriqué con la grasa que me pasó la señora eh, María Teresa, apliqué la grasa que me dijo ella, la cantidad que me dijo, apliqué todos los protocolos, pero yo hice todo Si hubiera perfecto. aplicado la mía, no le hubiera pasado el desgaste abrasivo porque la mía repele el polvo, o sea que no le hubiera pasado, no, no hubiese pasado, ¿no es cierto? Pero no hubiera por eso pasado con te, Interflow. entonces, mira, si hubiese hecho un Interfront, ahí te hubiese sacado, oye, no tengo nada que hacer, no es culpa mía, o sea, pero todos se tratan de evadir. Ah, no sé cómo le llamarán allá, pero en México está Pedrito Fernández con la canción Yo no fui, yo no fui. Y te cantan y es imposible encontrar el culpable o la causa. Entonces tú tienes que ser muy inteligente en este aspecto. Y cuando fuimos al taller, yo le pregunté al amigo, claro, me decía, yo uso la grasa Interflon, así que no pudo haber sido, en este caso no le estaba colocando la grasa Interflon, así que efectivamente María Teresa, por eso hubo ese desgaste, ¿ah? Se hubiese salvado al amigo, se hubiese colocado esa grasa, ¿ah? O ahí haciendo un paréntesis. Ahora, Eh, ¿cierto? Ahora, el tema era el siguiente, es que este amigo tenía un calentador por inducción hecho por él. Como él sabía mucho de electrónica, dijo, oye, estos calentadores por inducción deben ser súper fáciles de hacer, es colocar una bobina, cerramos el circuito y listo. Y vamos calentando el rodamiento, voy controlando la temperatura con algún pirómetro o alguna pistola infrarroja y listo. Y resulta de que los calentadores por inducción al final tienen un proceso de desmagnetización, todos, o la gran mayoría. Entonces, este calentador hechizo, este calentador doméstico, casero, o como llamarle, no sé, artesanal, no lo hacía. Y te entregaba los rodamientos magnetizados, que yo creo que si hubiese ido con lentes o anteojos a mirar qué pasaba en la planta, y que mis anteojos quedaban pegados a los equipos. Entonces, era complicado el tema y ahí estaba la causa, simplemente. Y seguían fallando y la solución era más simple que cambia el calentador por inducción, cómprate uno bueno, ya, y ocúpalo. Y no hagas algo tú. Y listo, y se acabaron las fallas. Otro tema importante en este tipo de aplicaciones, y hago harto hincapié en este tipo de aplicaciones, es que a veces la alineación no es la correcta. Hay que alinear bien los equipos. Que ese es el punto crítico. El montaje es un tema y otro tema es la alineación. ¿Ya? Entonces, habiendo hecho aquí podríamos estar toda la noche hablando de motores eléctricos u otro elemento. Esto es súper amplio. Pero avanzando en este caso estudio, eh, igual si vas teniendo preguntas, me vas colocando en el chat, después vamos a hacer una pausa respondiendo a tus preguntas. El motor era marca B, ya están los motores General Electric, que bueno, creo que General Electric también ya no sé si existe, ya o está con temas ahí. Está, no sé, Siemens, que es una marca bien reconocida a nivel mundial, ABB, mm, BEG, y podrían haber otras más. Este era un motor BEG, y el rodamiento era marca CKF. Las RPM del motor, 2930, es una RPM importante. Importante también la orientación del eje. Por ejemplo, la orientación horizontal, aquí está el piso, este es el piso, este es el piso. Si el eje está paralelo al piso, es horizontal. Si está ortogonal al piso, se dice que el eje es vertical. Y es importante esto, ¿por qué? Porque si el eje está vertical, no te sirve una grasa de consistencia 2. Ahí tienes que trabajar con grasa de consistencia 3. ¿Ya? Y eso te permite que el rodamiento esté lubricado en todas partes. Entonces es importante porque me he dado cuenta, o de repente me encuentro con situaciones donde hay rodamientos que fallan, trabajan en vertical y colocan tapa a los rodamientos o trabajan con una tapa en un lado, pensando que eso va a retener la grasa en el lugar,
y en realidad lo que lo retiene es la consistencia. Entonces el rodamiento pierde grasa, la grasa escurre, se va de ahí y no lubrica el rodamiento. Entonces es importante saber la orientación. Y la lubricación del rodamiento era por fábrica, o sea, el rodamiento SKF venía con su lubricante de fábrica. Y así salió el rodamiento. Entonces, el rodamiento, aquí tenemos fotos, por ejemplo. Estas son las fotos que tú necesitas tener para saber el por qué un rodamiento. Esta es la pista interna del rodamiento. ¿Ya? Es esta, mira. Esta de aquí es esta. Entonces, el rodamiento tenía una precarga axial, es decir, en vez de estar centrado aquí la marca, el eje de rotación estaba por acá. O sea, ¿a qué se le llama precarga axial? Quiere decir de que el rodamiento, y esto es una falla muy típica, ¿ah? Aquí tengo el rodamiento, y el rodamiento, imagínate que aquí está la bolita, y la idea es que el rodamiento trabaje centrada a la carga. Pero cuando hay una precarga axial, el centro de giro, en este caso, el centro de masa, se desplaza paralelamente X cantidad de milímetros, y esto se mide. Entonces, si tú quieres ser aún más técnico, tú dices, el centro de masa debiese pasar por acá en la bolita, y hubo un desplazamiento de tantos milímetros axial. Es decir, el rodamiento sufrió una precarga axial evidente en el aro interior. Ah, ok, perfecto. Y eso tú lo anotas como un registro de tu imagen. Entonces, estoy haciendo el informe, o sea, me llegó estas piezas y yo te estoy diciendo, mira, en el aro interior llegó un desplazamiento axial. Perfecto. Y podemos ver que la cara lateral del aro interior también está marcada. Es decir, el rodamiento, esta parte de acá quedó marcada por la misma por la misma precarga axial en este punto. Aquí hubo una reacción que fue marcando el rodamiento. Y se puede visualizar de que la cara lateral quedó totalmente deformada por el roce en 180 grados por esa precarga axial. ¿Qué es la precarga axial? La precarga axial es cuando yo tengo, este es el eje, esta carga se le llama axial y esta carga se le llama radial. Es decir, aquí hubo una carga en esta dirección que generó que este rodamiento en esta parte de acá atrás se quedara marcado e internamente las bolitas, esta bolita que debiese haber estado trabajando en esta zona, trabajó desplazada o forzada, más bien dicho, en esta dirección, generando una precarga en esta área. Eso pasó en la práctica. ¿Te fijas? Entonces se puede visualizar que aparte hay óxido en las pistas exteriores y se puede ver el elemento rodante con, eh, con deformación. Entonces, conclusiones. Fíjate, ya hicimos el análisis. Conclusión. El rodamiento falló por agrietamiento térmico. ¿Qué quiere? Y este es el modo de falla según la norma 15243 por agrietamiento térmico, según la inspección hecha a todos los elementos y a los antecedentes entregados, el rodamiento falló por agrietamiento térmico. Ahora, tú dices, ah, perfecto, hemos identificado agrietamiento térmico, pero el usuario en este caso, que es el mantenedor quien me pidió el informe, dice, ya, yo también me doy cuenta de que hay agrietamiento térmico, pero es insuficiente porque lo que necesita en este caso el usuario, cuando uno hace un análisis de falla, en este caso cuando me toca hacer un análisis de falla, es decir, oye, el rodamiento falló, este es el modo de falla técnicamente, agrietamiento térmico, y ahora yo te tengo que dar a ti el por qué, o darte una hipótesis de por qué pudo haber fallado, para que a ti no te vuelva a ocurrir, que en el fondo ese es el objetivo del análisis de falla, porque el análisis de falla no sacamos nada con que te digan, perfecto, dime a mí qué ocurrió, pero dime ahora qué finalmente tengo que hacer para que no vuelva a ocurrir. ¿Ah? Entonces, ¿qué había pasado acá? Les voy a mostrar lo siguiente. Lo que ocurrió acá fue de que la alineación axial, en este caso, acá tengo, imagínate el acople, aquí tengo el eje del motor y aquí está el eje, por ejemplo, de la bomba, que esto estaba montado en bomba. Esta zona de acá, el espacio entre estos dos ejes se le llama gap. Este gap
debe existir por la dilatación térmica y expansión axial de los ejes. Si este gap no existe, ¿qué va a ocurrir? La bomba se va a expandir hacia acá, el eje y van a chocar. Y ese choque, por la teoría de acción y reacción de la física, va a generar de que el desplazamiento se dé en esta zona porque esta es la parte más débil de la unión. ¿Ya? Aquí tengo la menor resistencia. Esta bolilla ondulada me genera la menor resistencia en este sistema, porque en el caso de acá tengo una bomba, una voluta que está girando y no se va a desplazar axialmente. Entonces esto se va a desplazar en esta dirección, por reacción. Entonces, ¿qué pasaba? Esa reacción generaba que este rodamiento hacía de pivote y frenaba, porque este es el lado fijo, frenaba el avance de este desplazamiento axial y aquí jugaba muy forzado. Y por eso se generó el desplazamiento axial, generando de que este rodamiento, la película lubricante que estaba acá, finalmente trabajaba aquí muy forzada y la película lubricante no era capaz de separar, porque el rodamiento estaba trabajando en esta área, cuando el rodamiento debería haber trabajado centrado. Entonces esta precarga axial lo que hizo es romper la película lubricante, ¿ya? Perdón. Y al romper la película lubricante, simplemente dejó de existir separación y el rodamiento finalmente se deterioró, hubo un agrietamiento, una temperatura extremadamente alta, que eso generó la pérdida y mal funcionamiento del rodamiento. Entonces, yo le, tú le entregas finalmente a la persona, oye, el rodamiento fue identificado al modo de falla y el problema fue el gap o la hipótesis está en que el rodamiento el motor quedó mal alineado por esto. Y tienes que demostrarlo, o sea, tienes que poner, ahora si yo te digo, ¿por qué falló el rodamiento? No, el rodamiento falló porque quedó mal alineado. ¿Y por qué quedó mal alineado? Porque quedó con una sobrecarga axial, porque el acople le transmitió ese desplazamiento axial forzado. Y no tienen, y no tienes tú no te pueden decir, no, es que eso no es. ¿Y por qué no es? Si me lo está arrojando el síntoma, me lo está arrojando el modo de falla. O sea, hay evidencias que sustentan esta hipótesis. ¿Te das cuenta? No, es que te pueden decir que el lubricante no hizo su trabajo. Sí, es que el lubricante sí hizo su trabajo, pero en esa zona no podía hacer su trabajo. Si el Roberto hubiese trabajado centrado, hace su trabajo. Si nosotros hubiésemos identificado que la temperatura ambiente era más alta para ese lubricante, bueno, hay que buscar otro lubricante para que ese rodamiento trabaje de buena manera. O que la velocidad era muy alta, bueno, hay que mejorar la lubricación. Pero en este caso, la falla fue por una precarga axial. Entonces, si yo hubiese dicho, oye, el rodamiento falló porque quedó mal alineado el equipo y no tengo cómo sostenerme, no soy creíble. Entonces, siempre tienes que tú encontrar un- una unión entre el modo de falla y con el contexto operacional encontrar una explicación lógica a la falla. Entonces, el rodamiento, cuando tú lo vuelvas a montar, el único cuidado que tú vas a tener ahora, especial cuidado, va a ser la alineación, que fue lo que falló en este caso. Y de hecho, se aplicó de nuevo, se hizo el cambio, se revisó el lubricante, o sea, la alineación, el lubricante ya venía con el rodamiento y el otro rodamiento duró mucho más. Ese era el problema. Por ejemplo, acá, esta es una fotografía. Yo no sé qué ven ustedes, porque les doy medio segundo y revisen ustedes qué ven en esta fotografía. No me lo digan, ahí pueden colocarlo si quieren en el chat, ¿ya? Algunos, los que, los que quieran. Voy a contar hasta 10 y voy a decir lo que yo veo acá. Mira, uno, dos, tres, seis, siete, ocho, 9 y 10. Mira, acá yo estoy seguro que hay personas que vieron a un hombre, ¿no es cierto? Aquí está su ojo y aquí está su nariz, ¿no es cierto? Aquí está su bigote, ¿ya? Su perita. Un hombre, aquí está su cabello, mirando en esta dirección. Pero hay personas que me podrían decir también, oye, pero aquí estoy viendo una dama, una mujer, que está sosteniendo una lámpara, por ejemplo, y esta es la ventana que está mirando hacia el horizonte. O sea, hay dos imágenes pareciera ser. ¿Y por qué les muestro esta fotografía? Porque es importante que nosotros también entendamos de que para resolver un problema, como estos problemas son desarrollados por humanos,
es importante tener la humildad para poder decir de que todos tenemos perspectivas diferentes y todos pueden aportar a encontrar una razón de la falla. ¿Y por qué hago siempre o muestro esta parte después de hacer los talleres o hablo yo de análisis de falla? Porque a pesar de que yo llevo bastante tiempo y probablemente usted también tiene mucha experiencia, siempre hay algo nuevo que aprender. Y de hecho, no sé si a ustedes les pasa, pero entre más uno va aprendiendo, se da cuenta de que menos sabe cada vez, menos sabe. O sea, es infinito el conocimiento. Entonces, de pronto, podría ocurrir de que una persona menos indicada o menos valorada te está dando la respuesta. Por eso es importante escuchar a todos. Por ejemplo, me acuerdo una vez que en un análisis, en una investigación de falla, había un ventilador y ese ventilador se desbalanceó brutalmente. Un desbalanceo tremendo. Y prácticamente casi salió rebotando como pelota de baloncesto el ventilador. Estaba muy desbalanceado. Investigando el porqué del balanceo, dentro de la investigación llegué a donde estaba el operador y el operador le dije, ¿usted cuál es su función acá? No, mi función eh, es regular el ingreso del flujo de aire. Y muevo un damper acá. Ah, perfecto, le decía. ¿Y me puedes mostrar cómo mueves tú? Mira, el flujo yo lo muevo acá, pero fíjate que ayer me decía él, cuando estábamos haciendo la investigación, ayer me equivoqué porque le di más aire a- al ventilador de lo que debía haber dado y regulé después. Ah, ya, perfecto. Ahí estaba la explicación. Pero él no sabía de que ese efecto había generado esa falla. Entonces, no fue adrede y tampoco esa persona fue desvinculada ni nada, pero sí se armó un protocolo en este caso, de regulación del control de aire, y ahí tú vuelves a evitar de que esto se desbalancee. Hay fallas así, que hay intervenciones puntuales de que finalmente eh, fueron casos fortuitos, la ley de Murphy, todo salió mal y falló todo. Otro caso, hay múltiples casos de falla. Me recuerdo una vez de una planta industrial donde era en periodo de verano acá en Chile y un rodamiento falló a mitad de noche y me llamaron para poder ir a ver qué había ocurrido. Y había fallado por problemas de lubricación. Y tú dices, esto nunca había pasado antes, ¿qué pasó ahora? Entonces, investigando, averiguando, el problema que había pasado era el siguiente, era que el rodamiento había sido lubricado por otra persona que no era el titular. El titular o el lubricador titular estaba de vacaciones y dejó a una persona en reemplazo, que suele ocurrir en todos lados, ¿cierto? Y este reemplazo no quedó bien capacitado y le puso cualquier cosa, menos lubricante que necesitaba el equipo. Entonces falló porque la persona no sabía. Entonces el análisis de falla arrojó ese problema y se hicieron protocolos en este caso para lo que eran las contingencias en vacaciones finalmente. ¿Te das cuenta? Y así no vuelves a tener este tipo de problemas. Y así tú te puedes encontrar de repente, con las respuestas a los problemas de personas que tú menos lo esperas. Entonces hay que ser lo suficientemente humilde para darse cuenta de que no lo sabemos todo y que necesitamos de todas las perspectivas. Pero en el caso puntual del análisis de falla en rodamiento, importante siempre tener la norma como sustento base, ¿ya? Se dice de que los accidentes más nefastos de la historia se han desencadenado por pequeños problemas de graves consecuencias. O sea, no hay que dejar pasar las cosas. O sea, si yo veo una anormalidad, ni por muy pequeña, si yo soy capaz de percatarme de alguna anormalidad, tratemos de corregirla, ¿ya? El Challenger, por ejemplo, tuvo un desastroso final por problema de sellado. Se cristalizó el sello en ciertas temperaturas y no pudo hacer el, el bloqueo del paso de aceite, que finalmente eso llevó a que el aceite llegara a lugares de alta temperatura y pasó eso, pasó lo que tenía que pasar, ya, por lo que se cuenta en la historia, por lo que he leído. No estuve ahí ni tampoco lo he escuchado de primera línea.
pero yo estoy seguro de que tú de repente en planta, de repente ves que hay motores que están de repente con mal torqueado o le falta algún pernito, tú estás viendo instalaciones que no están trabajando lo óptimo. Bueno, ahí está nuestra agudeza para poder ver de qué manera vamos reparando y mejorando todo lo que podamos ir viendo en la medida que nosotros vamos aprendiendo. Pero esos pequeños detalles, si no se intervienen, generan también un tremendo impacto. Entonces, antes de ya pasar a la última fase de este taller, planteo esta pregunta, o sea, oye, pero no hay tiempo para hacer mantenimiento. Está bien, siempre estamos a contrarreloj. De hecho, siempre nos están apurando, siempre nos están presionando para que las cosas salgan raudamente. Y es correcto, está bien, porque el tiempo es oro, no podemos esperar. Pero, ¿cómo es posible que no haya tiempo para hacer bien las cosas, pero siempre hay tiempo para poder revisar de nuevo, reparar de nuevo? A veces yo he visto casos en planta donde se repara una vez, se reparan dos veces, tres, cuatro, cinco veces el mismo problema, y en vez de hacer un alto y decir, oye, a ver qué está ocurriendo, veamos cómo intervenimos para que esto no vuelva a ocurrir. Y si tú sumas las horas de todas las intervenciones esporádicas, a veces puede ser mucho más que una intervención puntual. Entonces, el detenerse un poquito y pensar qué está pasando te podría cambiar la historia en una planta industrial. Mónica, yo no sé si antes de seguir avanzando hay alguna pregunta, porque quiero cambiar un poquito de tema para cerrar. Sí, José Luis, tengo varias preguntas. Mira, hay una que dice, ¿el deflector que traen los motores en la zona del ventilador se deben cambiar al mismo tiempo que los rodamientos? Idealmente en motores grandes, sí. En motores pequeños no están tan críticos, podrían durar dos o a la tercera cambio de rodamiento. Yo los cambiaría todos, siempre. Porque es tan económico que se podría hacer. Mm. Eso, Mónica. Yo lo haría. Gracias, José Luis. Tengo otra pregunta. Dice, ¿qué sucede cuando lubrico la chumacera y no le entra grasa al rodamiento? ¿Se contrapresiona el inyector de grasa? Seguramente eso te está pasando en la práctica. Tendrías que revisar si efectivamente no está bloqueado el ingreso. Entonces, si está bloqueado el ingreso, inmediatamente te va a devolver. Y lo que puede ocurrir también es que a veces las chumaceras no hacen el speech, ¿ya? Entonces tiene ya exceso de lubricante y le vuelven a colocar, o le colocan demasiado lubricante y ya no tiene más espacio para recibir y eso también es incorrecto. Mónica. Gracias, José Luis. Tengo otra pregunta y de pronto si no la puede aclarar, dice Jesús. Buenas noches. ¿Qué tipo de lubricación se puede utilizar en una caja de transmisión con rodamientos, ruedas dentadas y acoples de cadenas, de cárdenas en presencia de salpicadura de agua? Ah, de Cardanes, ¿no? Yo creo que ahí quizás podrías tú apoyarlo ahí directamente para saber cuál aplicación es y recomendarle un lubricante, Mónica, ¿te parece? Sí, justamente era para ver si nos decía, si hablaba de qué tipo, si es lubricante, o sea, lubricante si es aceite o grasa, ¿a eso se refiere? Ah, no, yo creo que eso puede moverlo. Me falta información para dar una respuesta ahí más concreta. Perfecto. Tengo otra pregunta. No, por el momento nada más. Si quieres podemos seguir con la última parte. Perfecto. Entonces, importante nosotros visualizar, ¿no es cierto?, a través del análisis de falla, que esto no vuelva a ocurrir, ¿ya? Y en el caso puntual de la lubricación impacta en un 50 y quizás más por ciento de las fallas. Entonces, ¿a qué le llamamos nosotros lubricación óptima o lubricación idónea o lubricación adecuada? Bueno, la lubricación te permite evitar el contacto metal con metal. Cuando tú evitas el contacto metal con metal, evitas haces un retraso en el desgaste del rodamiento. Si existe metal con metal,
Si hay contacto metal con metal, sí o sí hay desgaste, y el desgaste lleva a la fatiga. Entonces la lubricación es vital. La lubricación adecuada, apropiada, aumenta la vida útil de un rodamiento y de su sello. La lubricación óptima también permite un ahorro energético en las aplicaciones. Por eso es importante al momento de lubricar un rodamiento, es que usted sepa escoger correctamente el lubricante adecuado. Ahí, ¿no es cierto? Hacía el comentario, ¿no es cierto? María Teresa, de lo importante de contar con lubricante en el caso de los rodamientos, que te evite el desgaste abrasivo, como es la solución que de alguna manera te presenta, bien digo, Interflon con la tecnología MICPOL. Entonces, cuando tú estás en presencia de una mejora en la lubricación, mira lo que te voy a decir. El rodamiento podría tener un aumento de vida de al menos 2 veces. Es decir, si tu rodamiento hoy día te está durando 2 años, si tú mejoras la aplicación de la lubricación, te podría durar 4 años, lo cual es un muy buen rendimiento. Porque el rodamiento no solamente te permite separar la superficie reduciendo el desgaste y la fricción, sino también te permite proteger el rodamiento. Entonces, la lubricación es vital. Ahora, cuando hablamos de lubricación apropiada, aparte de escoger el lubricante que corresponde, es importante saber qué método, ¿no es cierto?, vas a utilizar. Por ejemplo, aquí estamos viendo la lubricación por grasa. La lubricación por grasa se da aproximadamente en el 90% de las aplicaciones de rodamiento y quizás un poquito más. En el caso de las chumaceras tienen la posibilidad de ser lubricadas por el centro o también por el costado. ¿Ok? En el caso de las chumaceras particularmente, es común encontrar este tipo de graseras, ¿ok?, que te permiten llegar con el lubricante directamente. Hace unos minutos me preguntaban qué pasa cuando tengo ya, estoy ingresando grasa a mi chumacera y está bloqueado, hay sobrepresión y no está ingresando lubricante. ¿Mm? Podría ser porque hay un bloqueo y está el exceso desatado. Pero es importante de que si tú lubricas por el centro, apliques la cantidad correcta. ¿Qué es la cantidad correcta? Los gramos correctos vienen a ser igual a un factor 0,2. Este es un factor 0,0002 multiplicado por el diámetro externo del rodamiento en milímetros por el ancho. El ancho es esta parte del rodamiento en milímetros, que son datos de tabla. Tú multiplicas estos valores en milímetros y te entregan los gramos que tienes que aplicar acá. Si lubricas por el lado, en vez de que sea 0,002, va a ser 0,005. ¿Ok? Igual por el diámetro, por el ancho. Hay que tener presente de que al lubricar con chumaceras o lubricar chumaceras, en el caso de los rodamientos que vienen con tuerca o manguito de fijación, la tuerca que está en este lado viene con una arandela. Si tú lubricas a contratuerca, es decir, por este lado, según esta imagen, lo estás haciendo de buena manera porque aquí tengo acceso casi directo al rodamiento. Pero si tú lubricas por este sector, esta arandela podría tener un efecto pulverizante del lubricante, evitando de que el lubricante finalmente llegue a la pieza. Entonces es importante ahí tener identificado dónde vas a lubricar y aplicar las cantidades correctas, si vas a trabajar con grasa. ¿Ya? En el caso del aceite, el aceite tiene otras particularidades. ¿Ya? El aceite, las particularidades que tienen, al igual que los reductores, es que tú hagas control periódico del estado del aceite. El estado del aceite te va a arrojar la cantidad de agua que este tiene, la cantidad de contaminantes, ¿no es cierto? El estado del aceite finalmente. Entonces, hacer un chequeo del estado del aceite te va a permitir ver a ti cuándo tienes que renovarlo, cuándo tienes que cambiarlo, porque si el aceite no goza de buena salud, el rodamiento también va a fallar con cierta rapidez. El aceite es el mejor lubricante para el rodamiento, ¿ah? Mejor que la grasa.
Entonces tú te podrías preguntar, ¿y por qué si es mejor el aceite no se usa con mayor abundancia en vez de la grasa? Porque el aceite o trabajar con aceite es mucho más costoso. No te olvides de que en este mundo muchas cosas son dinero, no todo es dinero. Muchas cosas son dinero. Entonces, las industrias toman decisiones en función a su retorno, a la rentabilidad lograda por esas decisiones. Entonces, las empresas que se dedican al mantenimiento y trabajan en este área de la lubricación saben de que el aceite es más costoso porque necesitas un sistema de limpieza, necesitas refrigeración, necesitas ductos de recirculación, necesitas todo un sistema de trabajo y aparte el monitoreo continuo y aparte el líquido que es abundante. Entonces el aceite es más costoso. En el caso de la grasa, si bien es cierto, hay algunos sistemas de lubricación, hoy día está muy de moda y va a seguir siendo, ¿no? La grasa a veces trabaja a pérdida y queda en su lugar y al trabajar a pérdida tú lo usas, después lo vas renovando. Es bastante eficiente en ese aspecto, ¿ya? Entonces, en el caso de las grasas, particularmente, las grasas tienen esta particularidad, ¿ya? Que son muy utilizadas, trabaja bajo condiciones normales de operación, se queda en su lugar sin problema, permite también obturar las aplicaciones. Ya cuando las velocidades son en cierto rango, ya ahí estamos pensando en que la grasa ya no va a servir. Mira, voy a sacar un poquito esta presentación para mostrarle a ver si encuentro una información importante. Les voy a compartir. Ya, mira, esta es una tabla de, de diversos productos Interflon y lo que es grasa. Tienes tu grasa de multipropósito en diversos tipos de formato con distintos tipos de consistencia, grasas para aplicaciones a alimentos, entre otras, ¿ya? Pero lo interesante de esta tabla, entre otros datos más, es el factor DN. Por ejemplo, factor para esta grasa multipropósito DN es de 680.000, factor multipropósito cero es de 320.000, y tú te podrías preguntar, ¿qué es este factor DN? Ya, este factor DN, te lo voy a mostrar a continuación en la presentación, es lo siguiente. Factor DN es lo siguiente, mira. Resulta, vamos a sacar esta imagen de acá, resulta de que en el caso de la grasa, cuando tú tienes que escoger lubricar con grasa o aceite, uno de los factores más importantes es la velocidad de giro, la velocidad de rotación. Entonces, no es lo mismo rotar a 1000 RPM
un rodamiento cuyo diámetro de eje es de 50 milímetros a un rodamiento cuyo diámetro de eje es de 500 milímetros. Es diferente, porque este rodamiento es mucho más grande que el de arriba, ¿no es cierto? 500 milímetros, 10 veces más grande. Entonces, girar un rodamiento 10 veces más grande a 1000 RPM tiene mayor cantidad de masa. Entonces, el DM también se conoce como el factor, en este caso de velocidad, ¿ya? O diámetro medio, y el factor de velocidad viene a ser igual al diámetro promedio, el diámetro medio del rodamiento, que en el fondo es la- la- el diámetro más grande más el diámetro del eje, o diámetro pequeño dividido 2 multiplicado por las RPM, o las revoluciones por minuto. Esto es el DM. Entonces, cuando, por ejemplo, una grasa de multipropósito te dice de que es de límite 680.000, quiere decir de que si yo tengo un ventilador, por ejemplo, y este ventilador tiene un rodamiento rodillo a rótula, y este rodamiento rodillo a rótula gira a 2000 RPM, ¿ya? Y el diámetro medio es de, por ejemplo, podría ser de 150 milímetros, el diámetro medio del rodamiento, es decir, el diámetro externo más el diámetro interno del rodamiento dividido 2 en 1150, tú calculas el DM y te da 2000 multiplicado por 150, haces la, la multiplicación pertinente y es 2000 por 150, da 300.000. Entonces, como es 300.000 y 300.000 es menor a 680.000, que es el límite de esa grasa, podría utilizar esta grasa, pero si el rodamiento gira en vez de 2000, gira a 305, a 3500 RPM, ahí cambia, ¿no es cierto? Modifico, coloco 3500 multiplicado por 150, me da 525.000. Todavía me sigue sirviendo. Y en vez de esto gira ahora a 4000 RPM, me da 600.000, y si gira a 5000 RPM, ya me va a dar un número que va a ser 750.000. Y 750.000 está por sobre este número. Entonces, ahí no podría utilizar grasa. La grasa está limitada por la velocidad, pero un alto porcentaje de las aplicaciones de rodamientos, la velocidad está absolutamente eh, ya calculada, y la grasa es suficiente, es más económica y es suficiente. ¿Ok? Entonces, no olvidar escoger bien el lubricante, y si vas a trabajar con grasa, la grasa correcta. Importante considerar el valor agregado que tienen algunos productos, en este caso, por ejemplo, la tecnología MICPOL, que te permite, ¿no es cierto?, proteger tu rodamiento y evitar ese desgaste abrasivo, entre otros beneficios más. Es una importante consideración al momento de trabajar, ¿ya? Entonces, la selección correcta es importantísima, es importantísima al momento de trabajar, ¿no es cierto?, la lubricación adecuada. Eh, María Teresa, yo no sé si tú me pudieses complementar, o necesitas o tienes que complementar algo en este punto. José, pues volvamos a contarles a los clientes que el diferencial pues de Interflon es el MICPOL, es ese diferencial. Si te devuelves una diapositiva, te agradezco. Exacto. Normalmente las grasas convencionales o los lubricantes convencionales em, vienen, las grasas pues son las bases más los espesantes, los aditivos. Con nuestra tecnología tiene el adicional que es el MICPOL, que es el sólido que penetra en el poro del metal para generar la lubricación sólida. Ese diferencial es el que trae todos los beneficios de repeler el agua, repeler el polvo, de alargar la vida
de los componentes porque se evita el contacto metal-metal. Como hay menos fricción, entonces hay menos temperaturas, como hay menos fricción, hay menos consumo energético, se pueden hacer todo el tema de extensión de cambios y bueno, y todos los beneficios que nuestros clientes conocen de nuestra tecnología. Entonces, invitarlos a que se dejen asesorar. eh, Interflon tiene técnicos capacitados para poderlos asesorar mejor en las aplicaciones en las que nos han contado de rodamientos, de reductores, de cadenas, bueno, en todas, para todas las aplicaciones tenemos el producto adecuado, todos con la tecnología MICPOL, que les van a traer grandes beneficios y grandes ahorros en planta. José, continúa. Perfecto. Ok. Importante al momento de seleccionar un lubricante. Ahí se marcaron, no sé quién fue el que marcó. Vamos a cerrar aquí y volver a programar. Vamos a ver esta imagen acá. Ahí sí. Exacto, ahí es la Impor- explicación de dónde viene la palabra MICPOL, ¿cierto? Que son Perfecto. los sólidos micronizados, partículas de 0,05 a 15 micrones para que penetren en los poros del metal y polarizados negativamente para que por efectos de fuerza de atracción queden adheridos al metal. Adicional, la tecnología avanzó respecto pues a la tecnología de hace 40 años cuando fue creada y también se polariza parte de la base para que a nivel interno quede un puente de unión o un colchoncito que nos permita que nos evite ese contacto metal-metal. Entonces de ahí viene la palabra MICPOL, sólidos micronizados y polarizados negativamente para que se adhieran al metal. Perfecto. Así que ya a considerar en las tomas de decisiones, los planes de mantenimiento, eh, la confiabilidad viene de la mano, ¿no es cierto?, de una buena selección de lubricantes. Bien. Los aditivos podrían variar en el caso, por ejemplo, de aplicaciones de alta carga en extrema presión para altas velocidades mejoradores de fricción y en el caso de altas temperaturas, aditivos para trabajar en esas líneas. Bien. Eso ya hemos hablado de la película lubricante en la clase anterior. Importante que las revises para las preguntas que se van a venir. Importante al momento de seleccionar correctamente un lubricante, eh, ver cuál es la viscosidad base, qué consistencia y otro aditivo vas a escoger y las propiedades adicionales. Si tienes dudas, ahí te puedes dirigir a Mónica o María Teresa o algún coleguita ahí de Interfront para que te puedan orientar en la mejora o José, selección correcta de lubricante. yo tengo A una ver, pregunta. En el caso de rodamientos lineales, según nuestra experiencia, hemos encontrado que de acuerdo al tamaño, sobre todo en los pequeños, es mejor grasas que sean de consistencia menor a 2. ajá, sí, Eh, ¿Qué tan recomendable es o qué tan no, o sea, uno cómo puede llegar a definir exactamente la consistencia a aplicar sobre todo en un rodamiento lineal? ¿Hay alguna forma perfecto, teórica? perfecto. No, no hay una forma teórica, ya existen solamente criterios empíricos para poder sugerir una consistencia, industrialmente hablando, para ejes horizontales, para aplicaciones de rodamientos radiales, la consistencia 2 es la más utilizada. En el caso de alto impacto y ejes verticales, podrías pensar en consistencia 3 y bajo a 1, o sea, bajo 2, es cuando tú trabajas con aplicaciones de bajas temperaturas ambientales en aplicaciones oscilatorias, que es el caso de los rodamientos lineales, ¿ya? Y cuando tú necesitas que también exista un bombeo de lubricante. Pero son solamente recomendaciones, no hay un cálculo que te permita a ti decir, ah, al igual que la viscosidad, voy a calcular la consistencia que requiero para esta aplicación.
Muy buena pregunta. Termino con, bueno, esa es la imagen que estábamos viendo. Importante para que usted sepa, y esta va a ser la última lámina ya para pasar a las últimas preguntas y dar indicaciones finales del taller, que un rodamiento, imaginémonos de que su temperatura ambiente de trabajo externa al equipo podría fluctuar entre 20 a 30 grados Celsius. Lo correcto es que el rodamiento dentro de los primeros 100 minutos, 2-3 horas, pueda llegar a un pic máximo de 80 grados Celsius y después baje y se mantenga en un rango menor a 45-50 grados Celsius interno del rodamiento. Y eso se puede medir con una infrarroja. Eso es lo normal que ocurre con un rodamiento. Si la temperatura ambiente es mayor, la grasa tiene que ser diferente y podría variar. Esta temperatura podría aumentar, pero ahí hay que jugar con los rangos que te permiten trabajar con grasa. Pero esto es lo común, este tipo de ejercicio o este tipo de aplicación. Todo lo que se salga dentro de este rango de trabajo en temperatura ambiente hay que revisar. Cuando hay falta de grasa para estos casos, parte la temperatura muy bajita y a las 4 o 5 horas hay un incremento, y a veces podría ser más antes, exponencial de la temperatura porque trabajó en seco. Y cuando hay exceso de grasa, este pic, que puede ser muy similar al de arriba, nunca baja, nunca desciende. Y después de una hora, perdón, de un día, se mantiene alto. ¿Y qué ocurre en la práctica? Que después de mucho tiempo de trabajo con altos rangos de temperatura, ¿ya? Altos rangos de temperatura, la viscosidad tiende a bajar y al bajar la viscosidad, la temperatura aún más se dispara, porque se genera contacto metal con metal. Así que la invitación está hecha. Agradecer la invitación que me ha dado en este caso Interflon y agradecer también a ustedes la participación de este taller. Este taller no fue fácil, no es fácil de digerir tampoco. Traten de verlo de nuevo. Em, Importante evitar las fallas y este tipo de productos y este tipo de soluciones de alguna manera también te van a ayudar a lograrlo. ¿Ya? Eh, Mónica, antes de dar algunas indicaciones finales, no sé si tienes alguna pregunta a lo que hemos visto hoy. Sí, José Luis, tengo una pregunta y dice, ¿por qué es tan repetitivo el daño en los rodamientos de las transmisiones en las bombas que trabajan con lodo, teniendo la lubricación necesaria? Quizás es tu caso, pero no es tan reiterativo. Habría que analizarlo. Perfecto, José, no hay más José Luis, por el preguntas. momento, las que teníamos. Ujú. Perfecto. Te Eh, agradecemos mucho, José Luis, por todos los conocimientos que nos transmites. Siempre es realmente a título personal grandes aprendizajes. Creo que yo soy una de las admiradoras de tu conocimiento y creo que has aportado mucho pues para que afiancemos y mejoremos en todo este tema de rodamientos, que es un mundo tan Muchas extenso gracias. y tan maravilloso. Muchas Agradecerles a gracias. todos los que han Así participado es. en este taller. Ahí les acabamos de poner en el chat nuevamente el formulario para que registren la asistencia. A todos los que han registrado la asistencia les enviaremos el link para que presenten el test. Y bueno, y a aquellos que lo pasen, pues les enviaremos el certificado de aprobación. A los que no, pues el certificado de participación. Y bueno, y les mandaremos también al correo todas las promesas que nos ha hecho José. Tienen que aprobar. Confiemos en que somos alumnos muy juiciosos todos. Sí. Ahí les voy a enviar el protocolo y les pido nomás que se anoten ahí bien contigo y mañana le enviamos la info y la charla. En este caso, el test. El test. Ujú, correcto. Bueno, José, muchas gracias. Y Cuídense. muchas gracias a todos por participar. Muchas gracias. Chao.
Chao, chao, gracias.